En la selva peruana existen muchos mitos y leyendas urbanas, las cuales se basen en la realidad o no. Siempre hay que tener respeto y mucho más si eres un turista, siempre hay que ser respetuoso porque no sabes cuánta realidad hay en estas. La Yacumama, también conocida como Madre del Agua o Serpiente Madre, es una figura mitológica de la cosmología andina, especialmente dentro de las tradiciones amazónicas y andinas. Aunque su existencia está profundamente arraigada en el folclore de estas regiones, hay varios detalles poco conocidos sobre esta criatura que vale la pena explorar. Aunque comúnmente se describe a la Yacumama como una enorme serpiente, algunas versiones menos conocidas la representan como una criatura híbrida, con rasgos tanto de serpiente como de mujer. Hace mucho tiempo escuché este relato de tiempos, en una pequeña comunidad indígena a orillas del río Napo, en la selva peruana, vivía un joven llamado Tahuantín. Era conocido por ser valiente y curioso, pero también algo imprudente. A menudo escuchaba las historias que contaban los ancianos sobre la Yacumama, la poderosa madre del agua, pero nunca les prestaba demasiada atención. Para él, esos relatos eran solo fantasías para asustar a los niños. Un día, mientras los hombres de la aldea preparaban sus canoas para salir a pescar, Tahuantín decidió aventurarse solo río arriba. Había oído rumores de que en una laguna escondida entre los árboles crecía una planta medicinal extremadamente rara, cuyas hojas podían curar cualquier enfermedad. Quería encontrarla para impresionar a su familia y demostrar que ya era un hombre capaz de enfrentar cualquier desafío. Después de remar durante horas bajo el sol abrasador, llegó a una laguna tranquila rodeada de vegetación densa. El agua era tan cristalina que podía ver peces nadando cerca de la superficie. Mientras buscaba la misteriosa planta, notó algo extraño. Una neblina espesa comenzó a formarse alrededor de la laguna, aunque no había viento ni nubes en el cielo. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido profundo y resonante, como el rugido de un trueno lejano. Tahuantín miró hacia el centro de la laguna y vio cómo el agua empezaba a moverse en remolinos cada vez más grandes. Del fondo emergió una criatura enorme, con un cuerpo largo y escamoso que brillaba bajo la luz del sol. Pero lo más sorprendente fue cuando levantó su cabeza. Tenía facciones humanas, con cabello largo flotando como algas en el agua y unos ojos que parecían contener todo el conocimiento del mundo. Era la Yacumama. El corazón de Tahuantín latía con fuerza, pero en lugar de huir, quedó paralizado por la majestuosidad de la criatura. La Yacumama lo observó fijamente, como si estuviera evaluándolo. Luego, habló con una voz que resonó dentro de su mente, grave y melodiosa a la vez. ¿Qué buscas aquí, hijo de la tierra? ¿Por qué invades mi dominio? Tahuantín, temblando, respondió con sinceridad. Solo quería encontrar una planta para ayudar a mi gente. No pretendía molestarte, gran madre. La Yacumama permaneció en silencio por un momento, y luego continuó. El bosque y el agua son mis hijos, y protejo todo lo que vive en ellos. Muchos vienen buscando tesoros o poder sin respetar las reglas de este lugar. Tu intención parece pura, pero debes aprender que nada se obtiene sin dar algo a cambio. Acto seguido, la criatura sumergió parte de su cuerpo y dejó al descubierto una flor dorada que crecía en el fondo de la laguna. Con un movimiento elegante, la Yacumama lanzó la flor hacia Tahuantín, quien la atrapó antes de que cayera al agua. Esta flor tiene el poder que buscas, dijo la Yacumama, pero recuerda, si alguna vez vuelves aquí sin honor o respeto, no saldrás vivo. Con esas palabras, la Yacumama se hundió lentamente en el agua, dejando tras de sí solo una ligera brisa que disipó la neblina. Cuando Tahuantín regresó a su aldea, llevaba consigo la flor dorada, que efectivamente poseía propiedades curativas extraordinarias. Sin embargo, nunca volvió a hablar abiertamente de su encuentro con la Yacumama, pues sabía que algunas experiencias deben guardarse en el corazón como un secreto sagrado. Desde entonces, Tahuantín siempre recordó las enseñanzas de la Yacumama y enseñó a su comunidad a respetar los ríos y lagunas como lugares sagrados. Y aunque algunos dudaron de su historia, otros juraron haber visto, en noches de luna llena, una figura femenina con cabello largo flotando en las aguas tranquilas del río Napo.